porque yo no creo en oraciones que sean diseñadas por nuestras necesidades. No creo en esa clase de oración. Yo creo en la oración que viene como fruto de la intimidad. Y la intimidad entraste a la atmósfera de revelación. Y la revelación trazó un diseño del cielo. Mientras los oídos estén activos y tú estás escuchando cosas que están en desacorde con lo que tú estás orando, no vas a tener la conexión que tienes que tener para que tu oración sea efectiva. Y va a llegar un momento cuando tú estás orando en lengua, que sabes que estás orando en lengua, tú vas a comenzar a entender lo que estás hablando. La oración en el espíritu es cuando ya tú sabes que lo que vas a orar no está fundamentado en tu necesidad. ¿Cuál es el nivel más alto de la oración? Hayá o lejida. Así le llaman los hebreos. Ese fue el nivel que alcanzó Moisés cuando su rostro se transfiguró. Porque hay entidades que no te responden porque tú no estás en las dimensiones de ellas. Porque tú no has llegado ahí. Por eso es que tú no ves ángel. Escúchame bien, tú no ves ángel. Tú no puedes ver las entidades porque es que tú estás abajo. Tú estás en la oración construida por la necesidad. No en la oración que viene conforme al diseño del Espíritu, que es donde verdaderamente están los códigos del Rey. ¿Por qué tú dudas lo que yo te prometí? Entonces, en ese nivel de búsqueda, voy a mostrar lo que no le he mostrado a otros. Dios les bendiga, Dios les guarde de una forma muy especial. Bienvenido a su canal Antonio Hernández Oficial Edificado. Y en estos momentos, pues me complace tener el honor, la oportunidad de estar con un hombre de Dios que hablará misterio poderoso acerca de la oración en estos momentos. Y para mí es un honor pues presentar con cada uno de ustedes al profeta León 7. Profeta, Dios te bendiga. Amén, amén, amado. Una bendición sobrenatural estar aquí con cada uno de ustedes para traer unos misterios que serán de mucha edificación para tu vida referente a la oración. Vamos a establecer las oraciones en 3 principios fundamentales. Luego que amplifiquemos estos principios, vamos a tratar de introducir al pueblo en una dimensión de comprensión muy profunda para que su estilo de vida natural sea alterado por la dimensión sobrenatural de la oración. Profeta, pues entrando de una vez en materia, ¿cuáles son estos 3 principios acerca de la oración? Mira, uno de los principios fundamentales es el principio, la oración meditativa, la oración progresiva y la oración que viene por revelación. Pero yo quiero entrar siempre en la oración meditativa cuando tú no vas a orar cargado de una información. Porque lo que pasa es que la oración que es procedente de nuestras necesidades es una oración que nosotros la hacemos cargada de una información, y esa información fue generada a nosotros por una necesidad. A veces nosotros oramos por nuestra necesidad y ignoramos que en el principio de la oración, cuando Jesús le estaba enseñando a los discípulos, que dijo: cuando ustedes oren, que digan: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Después dice: venga a nosotros tu reino. Significa que la oración tiene que ser toda bajo el reino. La oración que no se hace bajo el reino, entonces es una oración que está diseñada en tu voluntad. Por eso es que la Biblia dice que después que venga a nosotros su reino, hágase su voluntad. Lo que significa que cuando tú oras bajo la revelación del reino, tu oración natural muere y la oración espiritual es la que comienza. ¿Está entendiendo? Entonces, para nosotros poder comprender cómo estamos orando en la voluntad de Dios, yo les recomiendo a la gente que va a incursionar en las aguas profundas de la oración, les digo que la primera oración no tiene palabras, no tiene sonido. La oración es la oración meditativa. Porque es que cuando tú vas a entrar a la dimensión espiritual, tú tienes que meditar. Y cuando tú meditas, tú lo que estás haciendo es conectando tu ser interior a la atmósfera espiritual para que por medio a esa conexión tú recibas la revelación de para qué Dios quiere usar tu oración en ese momento. Pero hay gente que le falta un tanque de gas, le falta la cama, le falta la casa, le falta el novio, la novia, y comienzan a orar por eso. Wow. Y esas son necesidades basadas, oraciones basadas en las necesidades de tu alma, de tu ser. No tiene que ver nada con la oración en el espíritu. El que ora en el espíritu ora con revelación y ora bajo la jurisdicción sobrenatural del reino. Lo que significa que una cosa es ir
hablar a la presencia de Dios y otra cosa es ir a orar. O sea que esta es la razón por la que el apóstol dice, piden y no reciben porque piden mal. Claro, porque el apóstol está hablando desde la plataforma espiritual, que cuando tú oras con la conciencia clara de que lo estás haciendo en el espíritu, ya tú no vas a pedir conforme a tu necesidad. Tú vas a pedir conforme a lo que el cielo quiere que tú pidas. Mira, es una palabra que es como un pleonasmo, un accidente gramatical, decir que el cielo tiene necesidad. No la tiene. Pero se usa la palabra, el cielo necesita hombres y mujeres que entren a las aguas espirituales de la oración a romper y a quebrantar maldiciones que no le están permitiendo al pueblo de Dios ocupar su papel en el mundo de los espíritus. Porque cuando tú vives en la vida intelectual, tú estás ocupando un papel en lo eclesiástico, en lo ministerial. Pero en el mundo espiritual, donde están las agencias espirituales, hacen falta representantes del reino. Hacen falta gente que representen al reino en las esferas espirituales. Y hay muchos tronos espirituales de oración que están vacíos. Hay cada gente que ora y tiene un training de oración, tiene una disciplina de oración. Esa persona tiene un trono donde está, o sea, es un trono donde él legisla, de donde tiene autoridad. Por eso es que si vemos a Daniel en Babilonia, estaba preso y Daniel oró y oraba fervientemente, y el training de oración, Daniel oraba 3 veces al día. Sí. O sea, te está diciendo que el hombre tenía un tren de oración que era 3 veces al día. Esto le dio a Daniel dentro de Babilonia una jurisdicción sobre el principado de Babilonia. Por eso es que cuando envían al ángel Gabriel a llevarle el mensaje a Daniel, el principado de Babilonia no aparece. Sin embargo, aparece el principado de Persia. Pero ven acá, si el combate espiritual era en Babilonia, ¿por qué aparece un representante de otro reino, de otras jurisdicciones que no es el de Babilonia? Porque Daniel oraba 3 veces al día. Y como Daniel oraba 3 veces al día, él tenía legalidad, tenía jurisdicción por encima del principado de Babilonia. Lo que significa es que él tenía su trono establecido. Pero entonces tuvieron que buscar a alguien sobre el cual lo estaba afectando, que era el de Persia. Esos principados de Persia y Grecia se llama alianza. En alianzas en el mundo demoníaco, los demonios hacen alianza en el mundo de las tinieblas cuando ven que alguien tiene una silla espiritual muy fuerte. Se unen para querer derrocarlo y quitarlo. ¿Tú entiendes la ciencia? Entonces, esos son misterios que usted se puede analizarlo. Cuando tú vayas a entrar, hay una historia bíblica. Llévate una carpa a un campamento y múdate en una historia, no salga de ella hasta que tú no saques la última sustancia revelativa que hay ahí. Porque hay gente que le pasan por encima una historia y todos estos ecosistemas de revelaciones que están ahí, que están latentes ahí, no lo disfrutan porque lo que andan es leyendo la Biblia como un periódico, no están escudriñando. Entonces, cuando tú comienzas a ver el panorama de Daniel, tú te das cuenta que Daniel tenía una legalidad sobre Babilonia. De tal manera, la Biblia dice que él fue alcanzado con mayor sabiduría, fue hallado con mayor sabiduría y más ilustre que todos los sátrapas, gente que habían sido estudiadas en diferentes ciencias caldianas, mesopotámicas, sumeria, y él fue hallado por encima de ellos en sabiduría. Claro, el hombre tenía una atmósfera interior de oración que lo hacía sobresalir por encima de sus otros compañeros. Y, perdón, esto es algo que usted tiene que analizarlo y mirarlo. Por eso yo siempre entro, cuando voy a hablar de la oración meditativa. Porque es que un hombre de meditación es un hombre que tiene control de su ser interior. ¿Qué misterios oculta en esa oración? Seguro que yo puedo hablar de esto, de lo que es la oración. Claro. Porque tú sabes que hay canales que me restringen a mí por mi clase de palabra. El asunto con la oración meditativa es que es una ceremonia. Realmente no es algo que tú vas a hacer porque estás desesperado. En la oración meditativa tú vas a hacer una ceremonia, porque incluso la palabra oración ni siquiera existe en Israel para esto que nosotros llamamos oración. Esta palabra, la sustitución de esta palabra es la palabra tefilá. Y la palabra tefilá no es ponerse de rodillas. La palabra tefilá es tener intimidad con alguien para ser embarazado por ese alguien. Lo que significa que cuando una gente entra en oración, no es hacia afuera que va,
es hacia adentro de él mismo. Tú no estás preparado para esto. No estás preparado para esto. Porque, oye, es que tú no vas hacia afuera. Tú vas para adentro de ti mismo. Por eso fue que cuando Jesús dijo, cuando ustedes oren, entren a su aposento. Jesús no está hablando de una casa en particular. Jesús está hablando de dentro de ti mismo. Y cierra la puerta, cierra los ojos, cierra los oídos, desconéctate del mundo de afuera para que te conecte al mundo de adentro. Y tu Padre que está en lo secreto, tu Padre que está dentro de ti y tu Padre que ve en lo secreto, Él te va a conceder cosas en público. También cuando se tapan con el talí, están haciendo el símbolo de que el talí es el templo, es el aposento y ya el mundo de afuera quedó separado de ti. Entonces, la primera oración es la oración meditativa, la oración que va hacia adentro. Mira, tú estás tranquilo. Santo, santo por dentro, adentro de ti, sin que el enemigo sepa. En ese momento que tú estás, en ese momento, tú estás creando una distorsión en el mundo de los espíritus. ¿Por qué? Porque tú callaste tu boca. Los demonios pueden agitar y conocer la voz que sale con tu cacofonía y descifrar qué tú quieres o qué tú estás hablando. Pero cuando tú estás orando adentro de ti mismo, esa oración es indescifrable para los espíritus. Porque ellos no tienen acceso a ese nivel de conocimiento. Entonces, como no tienen acceso a ese nivel de conocimiento, tú estás creando trastorno en el mundo de los espíritus, distorsión. Tú estás haciendo que las legalidades normales se alteren porque tú tienes a los demonios confundidos. Ellos no saben si tú vas a adorar, ellos no saben si tú vas a gritar, ellos no saben si tú te vas a quejar. Tú solamente estás... Ellos no pueden descifrar el poder de esa vibración. ¿Por qué? Porque tú estás entrando al aposento. Tú estás entrando adentro de ti mismo a través de la vía de la meditación. Tú te estás conectando con tu ser interior. Tú estás viendo en qué condición está tu casa de adentro. Y cuando tú miras en qué condición está tu casa de adentro, entonces tú sabes si puedes invitar al amado a entrar adentro. Dios mío, wow. ¿Tú estás entendiendo eso? O sea, ahí tú decides si tú lo puedes invitar a él a pasar adentro de ti. Por eso que entra primero tú al aposento, entra. Mira la condición, mira cómo tú estás. Y cuando tú entiendas que la cama está lista, que tu corazón está listo, o sea, que haya un orden en tu interior, entonces tú puedes decirle al amado, estamos ready. Wow. Entonces, ¿cuál es la razón, profeta, por la que hay momentos que hay personas que se hincan a orar y hay voces como que interfieren en que ellos puedan tener una comunión íntima? Como yo he dicho ya en otros videos, nosotros estamos siendo bombardeados diariamente por información chatarra, comida chatarra que recibimos en los Instagram, TikTok, en los Facebook, en las redes sociales. Estamos recibiendo esa comida chatarra y esa comida chatarra se convierte en un ruido mental. El ruido mental, así tú hagas silencio en tu boca, el ruido mental va a continuar porque lo que el enemigo quiere es que tú reproduzcas en la noche todo lo que grabaste con tus ojos y tus oídos en el día. Porque tú estás grabando desde que te levantas, como yo he dicho. Entonces el enemigo va a encargarse de que tú repitas esto a la hora de orar y tú no vas a tener comunión. Por eso yo le decía, estado meditativo. ¿Para qué es el estado meditativo? Para poder callar el ruido mental. Para eso es el estado meditativo. Para tú callar el ruido mental, cuando tú logras aquietar tu ruido mental, entonces tú tienes control de tu atmósfera interior. Wow. Porque tú no vas a tener control de tu atmósfera interior hasta que tú no calles el bullicio de adentro. Por eso yo decía que para mí un verdadero guerrero es aquel que logró conquistar su tormenta interior. Cuando tú logras conquistar tu tormenta interior, las tormentas de afuera no pueden hacerte daño. ¿Sabes por qué? Porque ya tú tienes una maestría
Ya los problemas, cuando tú logras aquietar los dolores del alma, los ruidos del alma, las marcas que llevamos en el alma, ya tú puedes ver que el mundo se está acabando allá afuera y estás tranquilo. Por eso a Jesús le era fácil dormir en medio de una tormenta, porque él tenía un estado meditativo que convencía a su biología natural que aunque la tormenta de afuera parecía peligrosa, los sentidos supranaturales que se activan por medio de la meditación te hacen entender que esa tormenta es lo más cómodo para tu descansar. Y comienzas a tener revelación en un ambiente donde otros están gritando y están aullando por su vida. Entonces, es la oración meditativa, esa es la plataforma. O sea, no vas a crecer, no vas a avanzar hasta que tú no tengas esa calma interior para poder orar por revelación, porque esto es lo que hace la oración meditativa. La oración meditativa, el fin que tiene es matar la oración tuya y activar la oración del Espíritu. Eso es lo que hace la oración meditativa. Oye, te arranca, te desmembrana esa oración que tú haces por tu necesidad y pone lo que el cielo necesita, porque usted es un agente representante del cielo. Usted no se está representando a usted mismo. Usted está representando un reino invisible que tiene que ser visto a través de tu conducta, a través de lo que tú haces. Entonces, cuando tú tienes ese control interior, tú le estás haciendo entender al mundo que tú no te mueves por las cosas de afuera, porque tú tienes tu quietud, tu calma interior conquistada. La oración meditativa te va a enseñar a caminar en una calma. Nadie te va a desesperar. Nadie te va a poner ruedita en los pies, porque lo que tú vas a hacer va a dar fruto contundente de que tú realmente estás en una atmósfera interior de oración. Entonces, ¿cuál es la razón por la que se enseña en las iglesias solamente vete de rodillas? Y desde que te tienes de rodillas empieza a pedir, empieza a clamar, y no se enseña este misterio de la meditación? Porque es que la meditación, tú sabes que la meditación fue tomada por los yogas, los monjes del Shaolin. Las culturas occidentales y orientales se aprovecharon de esta rama para hacer que sus representantes crecieran y fueran grandes en esto, a tal manera que como la iglesia tiene miedo, porque aquí hay que hablar claro, la iglesia tiene miedo de incursionar. Cuando tú quieres hablarle a la iglesia algo que no es de su doctrina, te van a llamar loco. Te van a llamar pecador, porque tú le estás hablando algo que está fuera del conducto doctrinal, de su librito que fue hecho solamente para que los que viven ahí adentro como borrego se dejen regir de eso. Pero la meditación es bíblica. La meditación es bíblica, y no porque Dios le dijo a Josué que medite de día y de noche, sino que también el mismo David dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor. O sea, yo no estoy hablando de un invento, está hablando de que hay una atmósfera. También el Salmo 24, cuando dice: ¿quién subirá al monte de Dios y quién estará en su lugar santo? Dice: el limpio de mano y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Está hablando de que el alma tiene una elevación, pero usted la puede elevar para las cosas malas, pero también la puede elevar para las cosas buenas. Dice: si tú no elevaste tu alma a las cosas malas y la elevaste a las cosas buenas, entonces tú puedes entrar al monte del Señor y puedes ver lo que hay adentro del monte, porque la gente escucha la palabra monte: oh, estoy en el monte. No, en el monte hay un ecosistema de revelación y vibraciones y frecuencias que todas son comprensibles en el espíritu. Tu intelecto natural te va a poner limitación y fronteras para que tú no puedas entender esto, pero cuando tú subes al monte del Señor, tú vas a trascender en conciencia y vas a entender cosas que Dios quiere hacer con tu vida, que naturalmente en tus 5 limitados sentidos tú no puedes comprenderla. Eso es lo que pasa cuando tú comienzas a entender el poder de la meditación cuando tú oras. Wow. Entonces, hay un misterio que se oculta en la meditación. Yo le enseño a mis alumnos en mi escuela profética, porque tengo una escuela profética grande, gracias al Señor. Tengo gente en todas partes del mundo, tengo pastores, ministros que estudian con nosotros, y le hablo fuerte de la meditación. Antes de enseñarlo a interceder, a clamar, a orar, le enseño primero lo que es la meditación.
y el fruto de la meditación, porque yo no creo en oraciones que sean diseñadas por nuestras necesidades. No creo en esa clase de oración. Yo creo en la oración que viene como fruto de la intimidad. Y la intimidad entraste a la atmósfera de revelación. Y la revelación trazó un diseño del cielo para que tú camines sobre ese diseño. En eso es que yo creo. Entonces, tú no vas a venir a mí a programarme. ¿Entiendes? Mucha gente llega. Mucha gente llega. Y hay un testimonio de una persona que llegó desesperada, jalándose los cabellos. No aguanto, me estoy muriendo, me voy a morir. Y llegó a la oficina de un hombre que oraba mucho. Ese hombre era un espíritu orador. Y la mujer llegó, no aguanto, me estoy muriendo, mi vida se va a acabar. Ya, los problemas, las deudas, la enfermedad, los diagnósticos. Y el hombre, cuando ella entró con esa bulla, el hombre no dijo ni una palabra. Se quedó así mirándola. Y ella, pero tú no vas a hacer nada. Me vas a dejar morir. Tú no vas a hacer nada. Y el tipo se quedó mirándola así. ¿Y sabe qué? La mujer, después que se cansó de gritar, el tipo no dijo nada. La mujer bajó la cabeza, como vio que él no le hizo caso. Bajó la cabeza y se fue. Entiende ahora la ciencia de todo eso. ¿Tú crees que estuvo mal que él no la atendiera? Aparentemente podría estar mal. Los que me están viendo van a decir que el ministro falló por no atenderla. Sí. Lo mejor que él hizo fue quedarse callado. Te voy a decir por qué. Porque hay gente que vienen con tanta presión sobre tu vida para que tú ores por el problema emergente que ellos tienen, que sin tú darte cuenta, tú le aumentas el problema a ellos porque tú te identificas con lo que a ellos le está pasando. Wow. Frente a situaciones como esta, por más fuerte que sea la necesidad, tú no puedes dejar que la tormenta de otro altere tu paz. Dios. Wow. Sí, tú no puedes permitirle a la tormenta de otro que altere tu paz. ¿Sabe qué pasó? Al otro día, el hombre iba caminando en la calle y se encontró la mujer. Y cuando la mujer lo vio, corrió y lo abrazó y lo besó. Gracias, ministro. Yo no sé qué fue lo que usted me hizo en su oficina. No sé qué usted estaba pensando, pero cuando salí de ahí, los milagros comenzaron a pasar de un momento a otro. Gracias. Y él le dijo, no me dé gracias. Yo no hice nada. Yo lo único que hice fue no apoyar tu condición y no comenzar a llorar contigo. Porque si yo me hubiese dejado mover de ti, la paz que hay en mí no se había mudado a tu cuerpo. Wow. ¿Tú entendiste eso? Entonces, hay veces que hay cosas que para tú poder transmitírselas a la gente, tú vas a tener que resistirlo y hacerte el cruel, el fuerte, que es que tú no tienes sentimiento. Es la única manera que yo puedo transmitirte. Porque yo lo que te estoy enseñando a ti, que tú estás gritando desde tu tormenta, porque yo estoy anclado en una posición, soy inquebrantable. O sea, ya yo pasé por ahí. Ya yo sé. Y yo me di cuenta que llorando no era la solución. Yo me di cuenta que gritando, porque es que cuando tú le estás gritando a una necesidad, tú le estás diciendo al enemigo por dónde es que te duele. Wow. Tú le estás dando coordenadas a los espíritus cuando tú estás gritando por un ataque. Los espíritus se van a dar cuenta que por ahí es que tienen que atacarte, y no es porque el diablo es adivino, es porque tú mismo le estás dando coordenadas a las tinieblas para que ellas se encarguen de bombardearte con eso mismo. Por eso que hay gente que tienen ciclos repetitivos y nunca salen de esos ciclos. ¿Y por qué nunca salen de esos ciclos? Porque ellos le están diciendo al enemigo que dentro de esos ciclos hay golpes que son letales y ellos gritan cada vez que le dan por ahí. Entonces tú mismo estás alimentando las estrategias del enemigo. Deja de gritar por eso, deja de llorar por eso, sacúdete. Hay cosas sobrenaturales que Dios quiere hacer contigo, pero tú tienes que comenzar a cambiar la página. Estado meditativo. Llora por dentro, grita por dentro, sufre para adentro, pero dale la mejor cara al mundo. Dale tu mejor cara. La Biblia te manda a que sea como charlatán. Sí. Óyeme, llamando las cosas que no son como si fueren. Sí, wow. Sí, como que no, yo estoy dudando lo que veo. Yo estoy dudando lo que veo, pero estoy creyendo lo que no veo. Dios mío. Profeta, duda la realidad, pero cree lo que Dios va a hacer. Se acabó. Dios mío. Profeta, no sé cuál es la mejor hora
para que uno como creyente pueda ir delante de Dios? Yo siempre enseño que el momento clave para tú entrar a esas dimensiones de oración es en las madrugadas. ¿Por qué digo esto? Porque es que tú tienes que entender que nosotros estamos siendo atacados con el ruido ambiental. Sí. Y hay un vecino que se pone de creativo, que te pone 4 bachatas, una vecina que pelea todo el día, un muchacho que vive llorando. Y esos son ruidos ambientales, ruidos que luego se van a repetir en tu vida. Entonces, usted puede orar antes de acostarse, todo esto es bueno, pero mejor acuéstate temprano y pon el reloj para que te levantes en la madrugada. Tu vida va a cambiar cuando tú comiences a entender el poder que tiene el tú clamar en la madrugada. Tu vida va a cambiar, pero tienes que tratar de hacer un hábito de esto. Yo sé que hay gente que trabaja, que necesitan descansar. I know, yo sé eso. Pero lo más fuerte que puede pasarte a ti es que tú entiendas que la madrugada, cuando no hay ruido ambiental, porque si también estás en un campo, lo puedes hacer en el monte, donde no haya ruido que te interrumpa. Eso es todo. Porque el sonido de afuera, sonido sucio, ¿me entiendes? Sonido curtido, no te va a dejar a ti entrar en esa dimensión de oración, porque mientras los oídos estén activos, habrá una puerta que estará entrando flujo de energía negativa, estará bloqueando el flujo espiritual. Mientras los oídos estén activos y tú estás escuchando cosas que están en desacorde con lo que tú estás orando, no vas a tener la conexión que tienes que tener para que tu oración sea efectiva. Profeta, tú sabes que hace un tiempo leí acerca de uno de los grandes reformadores, que él decía que es mejor descuidar el trabajo secular que descuidar tu tiempo de oración. Claro, porque tú sabes que de la perspectiva que él está hablando, él lo está diciendo por su propia experiencia. Él lo está diciendo por su propia experiencia, porque no es que uno quiere maleducar a las personas y decirles que dejen su trabajo secular, porque, ok, Dios no te llamó a vivir por fe y tú dependes de tu trabajo. Pero hay gente que tienen que convertir su trabajo en un taller de oración. ¿Por qué? Porque si no es hablando que tú trabajas, tú lo que trabajas es en un lugar donde la mayoría del tiempo pasa con la boca cerrada. Entonces tú puedes estar orando mientras trabajas, mientras estás cociendo, mientras estás cocinando. Puedes estar orando en tu mente. Puedes estar creando esa cultura. ¿Para qué? Para que cuando llegue la hora de la noche, lo que haya en tu mente sea la información espiritual que tú le hayas dado y no lo que el ruido ambiental hace para contaminarte. Se puede dar el caso que las cosas que hablamos, vemos y escuchamos en el día puedan interrumpir mi oración en la noche. En su mayoría de veces, casi 100% seguro estoy para decírtelo. Míreme, una de las cosas que yo he aprendido en este camino es que si yo sé que tengo un evento, yo ya hablando como ministro, como profeta, si yo sé que tengo un evento y sé que voy para algún lugar, yo trato de ese día no contaminarme, no contaminar mis oídos, no contaminar mis ojos. Pero profeta, ¿y los otros días se contamina? No. Es que voy a separarme porque necesito que el cielo me dé su información. Porque si yo me quedo en lo secular y moviéndome para aquí y para allá y haciendo diligencia, yo no voy a llevar lo que quiero llevar. Wow. ¿Por qué? Porque yo lo que le voy a llevar es lo que yo tengo embotellado, lo que yo me he guardado. Ahora, cuando yo me separo, para que sea Dios quien me hable, yo sé lo que voy a llevar porque yo estoy buscando una revelación conforme a la necesidad de ese pueblo. Entonces, sí influye, sí influye. Demasiado influye. Sí influye. Y por eso yo les digo a la gente separación. Tefilá es separación. Al menos que usted no sea un actor, usted no va a tener intimidad con nadie en la calle para que lo vean. La intimidad es para los aposentos, para adentro. Y de esto es que trata la oración. Por eso es fundamental el asunto de la meditación, porque después de la meditación viene lo que es la revelación en lo sobrenatural. Hablaste en el principio acerca de la oración en el espíritu. Sí, es muy poderosa. Es muy poderosa la oración en el espíritu, señores. Ahí incluye también el orar en lengua.
Eso, no, es que ya orar en lengua, eso entra en otros campos. El orar en lengua está aparte de todas estas cosas, porque el orar en lengua es el fruto de una dimensión en la que tú entras. ¿Entiendes? Hay gente que pueden hablar lengua automáticamente, no estoy en contra de eso. Pero hay veces que tú estás orando en el Espíritu y ya tú quieres despedirte del mundo natural. Y cuando tú te despides del mundo natural, ya tú no quieres hablar español. Ya tú quieres seguir orando conforme a como el Espíritu te dé. ¿Por qué? Porque ya tú no estás orando para nadie. Tú estás orando para que tu espíritu sea edificado. Entonces ahí es que uno cruza de la dimensión intelectual a la dimensión sobrenatural, que es donde uno entra ya en el mundo de las lenguas. Y va a llegar un momento cuando tú estás orando en lengua, que sabes que estás orando en lengua, tú vas a comenzar a entender lo que estás hablando. Porque tu espíritu va a amplificar tus sentidos espirituales. Y tus sentidos espirituales van a descender a abrazar tus sentidos intelectuales. Y cuando tus sentidos intelectuales sean abrazados por la frecuencia de lo sobrenatural, entonces tú vas a comenzar a entender, conforme al idioma del espíritu, los misterios que está desatando en los géneros de lengua. Por eso yo a la gente le digo, pídale género de lengua nuevo al Señor. Hay gente que tienen 20 años hablando la misma lengua. No. Pídale géneros de lengua al Señor, porque hay cosas que se van a desencriptar de tu vida cuando tú comiences a orar en lengua. Cuando comiences a orar en esa dimensión, hay cosas que se van a desencriptar y tú vas a amar salir de una dimensión para entrar a esa dimensión de orar en lengua. Tú lo vas a amar, lo vas a disfrutar, porque vas a sentir el efecto de esto. Wow. Entonces, ¿cuál es la oración en el Espíritu? Bueno, la oración en el Espíritu es cuando ya tú sabes que lo que vas a orar no está fundamentado en tu necesidad. Porque es que esto es un poco contradictorio, porque imagínense que en la iglesia dicen, hay que orar por la hermana Fela. Ya. ¿Y por qué hay que orar por la hermana Fela? Porque ella tiene una necesidad. Ok. Padre, mira a la hermana Fela, en el nombre de Jesús, ayuda a la hermana Fela, los problemas, la batalla, y más cuando ya está revelado el problema. Mira esto, mira lo otro, y comenzamos. Ya es una oración dirigida por el intelecto. Ahora, cuando tú oras en el Espíritu, tú dices, Padre, mira a Fela, te la presento. Ahora revélame las herramientas que yo necesito para que cuando yo ore por Fela, no solamente ore por lo que me dijeron, sino porque tú, mi Padre, sabes cuál es el demonio que está atacando a Fela y tú me vas a revelar el nombre o me vas a revelar cuál es la avería, dónde es que está el cortocircuito, para que cuando yo ore por ti, por Doña Fela sea impactada. Esa es una oración certera. ¿Por qué? Porque tú estás buscando revelación. Tú no estás orando por información. Tú estás orando por revelación. Estás buscando a dónde es que está el problema del asunto, porque tú no quieres tirar tiros al aire. Quieres hacer tiros certeros en el mundo. Entonces ahí tú estás orando, pidiendo la dirección. Después que el Señor te diga, bueno, hay esto. Por eso es que tienes que tener oración revelativa. O sea, oración con revelación, donde Dios te va a revelar el por qué tú tienes que orar por esa persona. ¿Está entendiendo? Wow. O sea, son muchas cosas. La oración la abraza todo. La oración abraza todo. Entonces, a saber por qué tú orar, qué es lo que le pasa a esa persona. Ah, no, que ores por el león. Aguántate. El león es un hombre. Tiene 150,000 problemas. Padre, revélame realmente qué es lo que le hace falta al profeta León. Hello, revélame. Háblame. Te voy a decir cómo es esto. El testimonio vivido mío. Sí. Tengo una sobrina, se llama Saloini. A mi sobrinita iba saliendo a la calle y una moto vino, ¡pam! Y la chocó. Pero te estoy hablando de un choque de eso que uno sabe que no hay vida, que no hay forma. Y cuando le dio todos los dientes de arriba, con todo y encía, con todo, se le hizo un hoyo aquí abajo a la nariz y que se le metía casi una mano. Y todos los dientes de aquí arriba abajo, todo. Con todo y encía y con todo. Esto fue una cosa. Y con contorsiones en la cabeza. Fue un golpe a una niña. El papá de ella es como mi papá, porque también es hermano de mi mamá. Y cuando me dicen a mí que la niña tuvo un accidente, la necesidad de yo orar se me activó. Y yo dije, no me voy a quedar en la casa. Yo voy a orar.
voy a orar por ella ya en el Musa. Sí, allá en el Musa de San Pedro. Y cuando yo agarré, que salí corriendo para allá, que voy al Musa, el papá, que es mi tío, la tiene cargada. Y la niña está desmongada. Desmongada, sí, desgonzada. Inconsciente. Y él la está cargando así. Y nada más. Y yo digo, Desi, déjame orar por ella. Ahora mismo tú no ves que se te va a morir. Y él me quitaba a la niña del medio. Y yo, pero párate. Y él me la quitaba. Y por donde quiera que yo iba a orar, él me la quitaba. Y me la quitaba y me la quitaba. Y yo, pero déjame orar por ella. Tú no ves que se va a morir. Y él me dijo, no ore. Solamente di una cosa. Di que Él es santo. Di que Él es poderoso. Di que no hay nadie como Él. Y dale gracias a Dios. Es su papá que me está diciendo que no ore por ella, que solamente diga santo. Y él nada más decía santo, gracias, santo, gracias. Cuando yo vi, yo me uní al espíritu de él. Entonces me calmé. Entré en ese estado de calma y dije, santo, gracias. Santo tú eres, no hay nadie como tú, eres poderoso. En ese momento que estoy diciendo así, yo oigo por allá como que el oído se me afinó. Y oigo por allá por la puerta del Musa que viene un tipo así desesperado, tipo grande. Y cuando ese tipo grande, permiso, permiso, permiso. El tipo llegó vestido hasta con ropa de otro lugar que no era ahí. Y cuando llegó, excúsenme, yo estaba en mi casa. Y escuché una voz que me dijo que viniera acá el Musa, que alguien necesita de mi servicio. En el Musa no había doctores con la experiencia para atender ese caso. Wow. Y ese tipo llegó, dijo, yo soy especialista en este asunto de traumas y fracturas y maxilofaciales. Sí, todo eso. Y cuando dijo, tranquilo que tu niña no va a quedar desfigurada, tu niña no va a morir, entrégamela. Dios mío. A las 3 de la mañana, entrégame la niña. Y yo vi cuando ese hombre le pasó a esa niña y dijo, santo, me dijo, tú ves, así es que Dios opera. Y la niña no perdió un solo diente, no perdió la niña un solo diente. Bueno, ahí anda, ya tiene 2 muchachos, alaba la gloria, papá. Wow. Hello. ¿Está entendiendo? O sea, la necesidad no puede configurarte para que tú ores. La necesidad tiene que someterse a tu estado de calma, a tu dimensión interior. Tú no puedes permitirle a la necesidad que te saque de tu comunión interior, porque entonces vas a ser una víctima del flagelo, lo que formulan los sentidos, porque la necesidad está hecha para los sentidos y el intelecto. Pero el que tiene una atmósfera interior de paz, Abashama, el que tiene una atmósfera interior de paz, el mundo de afuera no lo atormenta. Al contrario, tú eres el tormento que atormenta el mundo. Cuando tú tienes una atmósfera sobrenatural, no te deja gobernar por los sentidos. Tu oración tiene ciencia, revelación, conciencia que están por encima de las regiones del cálculo, del mundo del razonamiento. Pero entenderlo, hay que vivir en esa atmósfera. Para entenderlo hay que vivir en esa atmósfera. Y esto yo le enseño a la gente. Tú tienes que crear una atmósfera. Si tú no tienes atmósfera, tú vas a ser víctima de cualquier viento. Entonces, por eso hay que tener una atmósfera. Por eso Jesús dormía en la tormenta. Las situaciones que eran de persecución, él estaba tranquilo. Aún crucificado con dolor decía, Padre, perdónalos, que ellos no saben. Pues hay que tener una atmósfera interna. Él en la cruz terminó predicando. En la cruz terminó predicando, aún agonizando. Su legado, su asignación, seguía predicando. Era por la atmósfera. Cuando tú tienes atmósfera, ninguna situación de afuera te atormenta. Porque es que tú dependes de esa atmósfera. Tú vives ahí dentro. Entonces, mi amado hermano, no es cualquier cosa orar. O sea, perdónenme, pero yo creo que hemos sido mal enseñados a orar. No han enseñado, escúchame, a ti te han enseñado a pedir, no te han enseñado a orar.
Una cosa es que te enseñen a pedir y otra cosa es que te enseñen a orar. Porque el que pide, pide porque necesita, porque tiene una necesidad. Pero el que ora, ora por una revelación para desempeñar un papel y cumplir con una asignación en la tierra como representante del cielo. Profeta, ¿cuál es el nivel más alto de la oración? Hayá o lejidá, así le llaman los hebreos. Ese fue el nivel que alcanzó Moisés cuando su rostro se transfiguró. Y ese nivel de hayá o lejidá lo tenía Jesús cuando se transfiguró también. Por eso tú ves que la transfiguración, ay Dios mío, me voy a meter en problemas. La transfiguración de Jesús fue resultado de un estado de oración, de una atmósfera. Por eso los seres que llegaron ante él, la entidad Elías, la entidad Moisés, llegaron transfigurados delante de él. Y él tuvo que subir a la dimensión en la que ellos estaban, a Hayá. Esa dimensión allá arriba, él subió a Hayá y a Lejidá para poder comunicarse con las entidades de esa dimensión. Porque hay entidades que no te responden porque tú no estás en las dimensiones de ellas. Porque tú no has llegado ahí. Por eso es que tú no ves ángel, escúchame bien, tú no ves ángel, tú no puedes ver las entidades porque es que tú estás abajo. Tú estás en la oración construida por la necesidad, no en la oración que viene conforme al diseño del Espíritu, que es donde verdaderamente están los códigos del reino. Sí. Esto es fuerte, pero es normal. O sea, después que tú lo conoces, nadie te hace devolverte. Después que tú lo conoces, nadie hará que te devuelva. Porque eso ya es una atmósfera, es una condición espiritual a la que uno entra. Y no quise entrar por ahí porque tú sabes que ese mundo de Elías y las entidades y las conexiones y los conocimientos con las esferas de arriba, tú sabes que eso tiene que ver ya con regiones de conciencia muy elevadas, que si comenzamos a hablar de esto ya van a pensar que nos salimos del marco evangélico, de la escuelita bíblica yo aprendí y de todas esas cosas. Pero sí existen otras formas de vida, existen otras conciencias, sí existen otros idiomas que no tienen letras, que son frecuenciales. Hay una dimensión de la oración donde yo he llegado, donde yo escucho mi voz lejos, que la dejé atrás. Y que llego a un ambiente, a una dimensión en el mundo de los espíritus, donde las entidades que viven ahí no tienen cuerpo, son frecuencias. Esas entidades tú no puedes verlas con cuerpo. Tú nada más sientes... Ya tú no sabes, ahí no hay nada. No, es que el intelecto ya en ese lugar, yo he llegado varias veces, pero no aguanto porque el cuerpo mío comienza a discutir conmigo y a decirme, esto no es real, suelta esto, sal de aquí. O sea, mi propio sentido quieren hablarme, pero yo sé porque que hay una conciencia alternativa. Tú sabes que tú tienes una mente alterna. Tú tienes el cerebro, tienes la mente de Cristo, tienes la conciencia. Cuando todo esto se separa, que cada cual coge su lugar y tu cerebro se te pone como el de Adán, que se alinea a no tenerle miedo a la voz de Dios. En esa frecuencia tú comienzas a disfrutar de las otras conciencias existentes y de las dimensiones paralelas en medio de las cuales nosotros vivimos, y esas conciencias están ahí. Entonces, cuando tú llegas a ese nivel de elevación, tu propio cuerpo te dice, no aguanto, me voy a morir, yo no fui hecho para estar aquí, pero tu espíritu sabe que tú eres de ahí. Tu espíritu sabe que ahí es que tú perteneces, porque ahí es que viven la gente elevada, la gente conectada, viven en esa dimensión. Mucha gente de Dios han llegado ahí, y por eso es que hasta su lenguaje es diferente, porque ellos no te van a hablar de un libro que leyeron, no, es una experiencia, es una vivencia, es algo que yo sé que existe. Y también se llega a través de la oración. La oración es la senda, es el camino, es la oración, eso es todo. Ya la última pregunta, profeta. ¿Cómo yo puedo? Sí, porque esto está, yo sé que mucha gente también ahí. Sí. Están sintiendo la atmósfera. Está alterada la atmósfera. ¿Cómo yo puedo disciplinar mi cuerpo para pasar tiempo en la oración? Repíteme esa pregunta porque creo que va a ser la última que tú vas a hacer hoy en tu vida. Sí. ¿Cómo yo puedo disciplinar mi cuerpo para poder pasar tiempo en oración? Primeramente, tienes que ir a tu propio funeral. Tú tienes que ir a tu propio funeral, tú tienes que morir. Ese es el secreto, morir. Morir a tal manera
que cuando tú vayas a estar con Él, nadie te saque de su presencia. Y vas a ser probado. Vas a ser probado porque te van a probar si es verdad que tú quieres morir. Ponerlo a Él por encima de todo y hacer de la oración una costumbre, una cultura. Tienes que ser adicto a orar. Tienes que hacer que la oración se vuelva una adicción, porque sí está. La adicción a la oración sí está. Cuando tú llevas cierto tiempo orando, que tú dejas de orar a esa misma hora, el cuerpo te hace como el reclamo. Oye, llévame otra vez. ¿Entiendes? Porque uno quiere volver otra vez y uno sabe que le hace falta eso. Entonces, muérete. Ese es el secreto. Disciplínate muriendo. Y crea una cultura, crea un horario. Y, si no, y comienza a ponerte metas. Esto es lindo. Metas en la oración. Metas. Voy a orar 30. Después 40. 50. Se fue una hora. Después voy para 2. Y tú verás que todo se te irá organizando. A tal manera que Él mismo te va a traer. Él mismo, el Señor se va a encargar de que todas las cosas que te quitan al tiempo para tú estar en su presencia, Él mismo se va a encargar de traerte a la atmósfera en la que tú perteneces. Porque tú estás en una atmósfera adaptable ahora. La atmósfera adaptable es aquella que se adapta a la necesidad del momento. Wow. Pero cuando Él te atraiga a tu atmósfera en la que tú perteneces, todas las cosas que tú tienes que hacer en el diario vivir, que te quitan el tiempo para estar con Él, Él mismo se encargará de ir quitándolas porque Él te quiere para Él. Recuerda que el Espíritu anhela nuestra comunión, que Él anhela estar con nosotros y que Él clama dentro de nosotros con gemidos indecibles porque Él no quiere para Él. Él anda buscando un cuerpo para usarlo. Él anda buscando un cuerpo para exhibirse. Siempre es así. Pero los cuerpos están muy ocupados en sus quehaceres. Síganme para más consejos mentales. Dios mío, esto está demasiado poderoso. Yo sé que usted ahí está siendo edificado. La presencia de Dios está aquí. Si usted quiere que este hombre siga hablando de estos misterios, de la búsqueda, de los ayunos, de la oración, póngalo en los comentarios. Profeta, hay unos libros que el Señor te entregó. Amén. Que me gustaría que lo comparta con las personas. Bueno, los libros están ahí en el carro. Están en el carro ahí los libros. Emuná 1 y Emuná 2. Yo te voy a mandar 2 fotos. Sí. Para que la ponga al final del video. Los puedes conseguir en Amazon o escríbanos al teléfono si quieres el libro. Que en esos libros también hay muchos misterios de estos que hemos hablado. Más 1809 670 4681 más 1809 670 4681. Me puedes seguir en Instagram Profeta León 7, en YouTube Profeta León 7, también Código León 7, también en Facebook Profeta León 7. Estamos para servirle incondicionalmente. Así que usted que está ahí, suscríbase, compártalo para que más personas puedan ser bendecidos y que Dios les bendiga y Dios les guarde. ¿Por qué tú dudas lo que yo te prometí? En ese nivel de búsqueda voy a mostrar lo que no le he mostrado a otros.